Estamos con Gabriel Guevara, médico oftalmólogo. Gracias, Gabriel, por acompañarnos y compartir una serie de inquietudes que te voy a plantear, porque la situación de la salud es crítica en Venezuela y hemos venido trabajando con diversos profesionales de la medicina en diversas áreas, ¿verdad? El tema de las carencias y las dificultades. En tu área específicamente, ¿cómo observas y qué aprecias de la situación? ¿Cómo está impactando la grave crisis de salud, que también tiene que ver y tiene reflejo con la crisis económica, a los venezolanos con temas como es nada menos y nada más que su visión, ¿no? Claro, Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, está afectando bastante a la parte oftalmológica debido a que no se encuentran muchos recursos como tal, ha disminuido la calidad de los materiales, no se encuentran las gotas de los pacientes. Entonces todo eso está afectando muy negativamente a los pacientes y pues tenemos más complicaciones con respecto a la cirugía, a los tratamientos en el caso de los pacientes con glaucoma, y han disminuido la cantidad de profesionales en la parte de oftalmología pediátrica, que es mi caso, que han desertado o se han ido del país. No se han quedado esos espacios vacíos en los hospitales, en las clínicas, entonces el paciente no tiene a dónde recurrir como tal en el caso de que presente alguna patología oftalmológica. ¿Tú te desenvuelves entre la medicina pública y la medicina privada? Sí, exactamente. Estoy tanto Creo en que lo público, hacen casi todos. en público y en privado, porque es importante también nosotros como médicos ayudar a ese paciente que tanto lo necesita. Y ahora en el país que no está en las mejores condiciones, pues es importante ayudar a todos esos pacientes de nuestro país. Ahora, Gabriel, ¿cuáles son, para ubicarlos un poco más en contexto, las principales patologías que se están viendo en el tema de la atención médica, en el tema pues, de los venezolanos? O sea, la principal patología a nivel oftalmológico como tal son las cataratas. Es como nuestra madre, nuestra base fundamental, el tratar ese tipo de patologías. Que salen tarde o temprano. Sí, ya después personas adultas, pero no solamente personas adultas, también niños que presentan cataratas congénitas, algunos adultos jóvenes por traumatismo o alguna cosa así. Pero básicamente son las cataratas, las consultas de glaucoma, las consultas de retina. Tenemos muchas subespecialidades dentro del campo oftalmológico que son importantes atender y que han quedado como vacíos en esa parte por parte de especialistas, falta de especialistas en el país. Ahora, ¿cómo están haciendo, Gabriel, con la que mencionabas, la deficiencia en los insumos? ¿Cómo están haciendo para atender a estos pacientes tanto en la medicina pública como en la privada? Bueno, por lo general, los pacientes se están costeando los mismos materiales, medicina. Sin embargo, también podemos decir que no está del todo abandonada porque, si en cierta forma, en la parte pública tenemos la ayuda porque todos dependemos de la Misión Milagro, por decirlo así. No por pertenecer a un grupo político o a otro, no estamos hablando nada de política, pero sí va subsidiando, pero se nota. O sea, esa misión tiene un subsidio, en fin. Sí, que envía materiales a los hospitales, pero ha disminuido la cantidad de envío de insumos hacia los hospitales y eso también nos ha afectado. Claro, ¿y en la medicina privada? Pues en la medicina privada todo está muy costoso, los pacientes, los insumos que tienen que pagarlos, incluso hay sitios donde no están cobrando en bolívares, sino cobran en dólares. Sí, está tasado en dólares, ¿no? Entonces, lamentablemente, esas consecuencias las paga el paciente. Y ahora en ese sentido puede llegar un momento, porque muchos estiman que dada la crisis económica, la carencia de recursos, la disminución de la actividad económica en el país, la caída en los recursos que llegan por vía de la renta petrolera, está teniendo esto un impacto significativo. Bueno, ya lo tenía hace años, esto no es novedoso, Claro. Se ha agudizado en los últimos tiempos. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué hacer en medio de una situación crítica como esta? Bueno, en medio de toda esta situación debemos apoyar al paciente como tal, apoyarle lo más que podamos, ayudarle en la parte pública, en la parte privada, si el paciente no tiene, también ayudarlo, darle otras opciones más factibles para que él pueda resolver su patología, porque es muy fácil decir, bueno, no está viendo bien, pero digamos necesitamos darle un apoyo porque el paciente obviamente disminuye su calidad de vida, no es el mismo, no se puede reintegrar a la sociedad normalmente si tiene algún problema grave de visión. Entonces todos esos factores debemos ayudarlos nosotros como médicos y también tener esa sensibilidad con el paciente. Ahora, tu especialización, me decías, es medicina pediátrica. ¿Cuáles son los casos Oftalmología fundamentales? pediátrica. Sí, en este caso pediátrica, sí. ¿Cuáles son
los problemas fundamentales que ahí se están presentando y cómo atacarnos, sobre todo en un área tan sensible como es la de un niño. Sí, bueno, por lo menos mi parte es la parte de oftalmología pediátrica y especialización en estrabismo. Más que todo manejo la parte de estrabismo. Esa está muy desierta, no hay muchos estrabólogos en el país. Entonces, Se ha habido mucho oftalmólogo, o sea, preparado y calificado para atender pues, a los niños. sí, evidentemente. No en todos los hospitales que tienen servicio de oftalmología, hay un oftalmólogo pediatra como tal. Pero sí está un poquito desierta porque, bueno, y los que están, pues se prefieren ir por las subespecialidades de catarata, retina, que en cierta manera tienen más fluidez de paciente. Pero esta parte de oftalmología pediátrica sí está un pelo más abandonada. Sin embargo, los que estamos ahí para ayudar a todos los pacientes, incluso tanto en la parte pública como en la parte privada. Ahora, qué difícil, ¿no? Y te iba a preguntar, porque, y lo comentábamos, pero en otro escenario, cómo la parte emocional, ¿no?, ha venido declinando y cómo ha venido la sociedad venezolana siendo castigada en la parte emocional y cómo luego eso tiene reflejo en lo que es diversas patologías que se expresan ya en la figura física de una persona. En el área de oftalmología, esa parte emocional que desgasta se está viendo y se está observando. Sí, por supuesto. Y más si el paciente no puede realizar actividades que normalmente hacía, porque, por ejemplo, presenta una catarata que no lo deja ver, o presenta un glaucoma que cada vez empeora porque no consigue tratamiento. Entonces, esa parte emocional también hace que el paciente baje su calidad de vida, no puede trabajar, no se reintegra a la sociedad bien. Entonces, todos esos factores influyen. Por ejemplo, en mi caso, que son pacientes con estrabismo, son pacientes que sufren mucho de bullying, otras consecuencias como la ambliopía. Entonces no se pueden reintegrar del todo a la sociedad como tal y son pacientes más decaídos. Claro, y eso requiere también un trabajo, si quieres, desde el punto de vista psicológico. Y Claro, yo no sé si la supuesto. escuela venezolana en este momento está en capacidad de ofrecer esa ayuda psicológica por el tema del bullying y a los niños que son maltratados porque tienen un problema de estrabismo, ¿no? Sí, eso totalmente debe ser manejado con ambas especialidades, tanto de psicología, psiquiatría y oftalmología pediátrica, en este caso estrabismo. Bien, Gabriel, vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida para seguir conversando con Gabriel Guevara, médico oftalmólogo. Continuamos con Gabriel Guevara, médico oftalmólogo. Bueno, con las carencias y las dificultades, Gabriel, ¿qué orientaciones se le puede dar a la gente, sobre todo en el área de oftalmología pediátrica, ¿no?, con las deficiencias, con la carencia de recursos, no poder tener los insumos necesarios? ¿Qué hacer en esos casos? Porque de verdad la gente, sobre todo los padres, se desesperan. Bueno, en mi caso lo que podemos ayudarle, yo trabajo en el servicio de oftalmología del Hospital del ICE, el doctor Jesús Llerena, eso queda en Catia. Ahí tenemos consultas de primera vez, hay especialidades de glaucoma, consulta de segmento anterior, que es la parte de cataratas, oftalmología pediátrica, estrabismo, neurooftalmología y cirugía plástica ocular. También tenemos las consultas de primera vez, pueden asistir en el horario de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para solicitar su cita. Y en el caso de la parte de oftalmología pediátrica, nosotros tenemos una opción, como para que todos los niños no se queden fuera de esa consulta. Entonces, ya todos los pacientes que están citados, chévere. Pero entonces hay una parte, tenemos los días martes en la tarde, los primeros 5 que lleguen, pues van a ser atendidos directamente sin necesidad de tener citas como tal, en la parte de la consulta de oftalmología pediátrica y estrabismo. Pero tiene que ser niños o adultos con estrabismo, claro, en ese caso. Te iba a preguntar, pero ¿tú tienes algún parámetro de referencia o a lo mejor, aunque sea empírica, el manejo porcentual de cómo pudo haber crecido o han crecido las patologías, sobre todo en el área que tú eres especialista? Sí, lo que pasa es que este es más que todo como un tema como tabú. Cuando las personas tienen estrabismo, le da pena salir y todo eso. Entonces no hay como una contabilidad o una estadística como tal precisa, porque no todo el mundo dice, bueno, yo tengo los ojos así se me van a quedar, y no todo el mundo va a la consulta como tal. Se pueden corregir, ¿no? Sí, evidentemente. Hay estrabismos que se pueden corregir fácilmente con lentes o netamente con cirugía, pero ya eso depende de la evaluación oftalmológica que se le haga al paciente. Claro. Te iba a preguntar, que es otro elemento importante, bueno, la parte de cirugía, esa cirugía intraocular que es tan delicada.
¿cómo están haciendo con las deficiencias y la carencia de insumos? Sí, nuestro mayor problema A pesar de que existe un subsidio, que llegan algunos materiales Sí, al hospital público a través de la llamada Misión Milagro, pero hay deficiencias, evidentemente. Sí, evidentemente. Más que todo, nuestro problema ya no sería en la parte médica, sino que, por ejemplo, o se va la luz, o se va el agua, entonces tenemos que suspender cirugías. Entonces, todas esas consecuencias retrasan un poco más en la parte de las cirugías. Porque uno las planifica chévere, pero después pasa algo y obviamente no podemos operar al paciente. Claro, la medicina privada, desde luego, al margen de lo que son los costos que se han elevado considerablemente, ¿cómo están trabajando? ¿Logran conseguir los insumos o son los pacientes los que tienen que comprar los insumos? ¿O hay posibilidad, de acuerdo a lo que sea, digamos, su refugio económico o no, poder comprarlos? Sí, mayormente son los pacientes que costean sus insumos. Por ejemplo, si tiene que comprar un lente, el paciente lo compra o la clínica le da la opción en la parte privada de comprarlo, pero entonces eso lo maneja más que todo la parte económica del paciente. Ahora, los seguros nacionales ya no tienen ningún tipo de cobertura para este tipo de... Antes sí, ¿no? No, antes sí los cubría porque el seguro era amplia, una amplia cobertura, pero ahorita, ¿qué te cubre? Como, qué sé yo, 100.000 bolívares y no van a catarata 100.000 bolívares. No, me imagino que solamente en una clínica privada aquellos pacientes que puedan tener un seguro privado internacional puedan hacer... Posiblemente puedan operarse. Que hay algunas personas que lo tienen. Exactamente, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, es difícil, ¿no? De verdad que el ejercicio de la medicina, como el ejercicio profesional de todas las posibilidades se restringe. Fíjate, eso que quiero insistir en ello, la gente que se va, los médicos que se van, se marchan, o sea, no hay alicientes, no hay incentivos, no hay posibilidades. La verdad que ustedes tienen que, como dicen, guapear, ¿no? Sí, total. Para no espantarse y salir en la diáspora. Uno trabaja aquí, allá, en todos lados y uno, bueno, dentro de todo, pero siempre ayudando al paciente. Sí, es lo más importante y siempre buscándole una segunda opción para que puedan solucionar sus problemas. Claro, es una filosofía de vida, sin duda alguna, en ese sentido. Ahora, tú tienes un cálculo, un número de médicos que, me refiero al área oftalmológica, no al volumen total, que se hayan marchado de Venezuela. Sí, eso debe estar aproximadamente como unos 2.000 médicos oftalmólogos que han seguido en todo el país y además que la oftalmología no es una subespecialidad muy buscada por parte de los médicos recién graduados. Además que tampoco los médicos que recién salen de su especialidad de medicina pues quieren hacer posgrado. Claro. Ese es otro grave problema que tenemos. Entonces prefieren irse del país y buscar otra oportunidad y eso es válido. Porque cada quien quiere una mejor opción para su vida, es totalmente válido. Claro. Pero entonces esa deserción que hay en la parte de los posgrados también nos está afectando. Te iba a preguntar, sí, los posgrados, ¿están en las universidades nacionales? ¿Cuáles son las universidades donde todavía el posgrado de oftalmología existe? En la Universidad Central me imagino que uno, ¿no? Sí, está en la Universidad Central, creo que está en la Universidad de Carabobo, pero también la parte del ministerio también maneja la parte de los posgrados asistenciales, que en este caso ya están dejando de ser parte, tuve una reunión en estos días, y ya están dejando de ser asistenciales y pasan a ser universitarios por la Universidad de la Ciencia de la Salud. Claro. Ahora, otra cosa que es importante, ¿yo debo presumir que el Estado está consciente de la situación o el elemento político pesa más que el elemento de atender a la gente? Yo creo que el Estado está consciente de la situación del país. Pero priorizan de otra forma, no jerarquizan de una manera diferente. Está consciente, más no le está prestando atención. Ahora, eso es lo que yo pienso. Sí, bueno, porque parece ser que lo político tiene una jerarquía por encima de lo que son los temas cotidianos, entre ellos el de salud. Exactamente, y no debería ser así. La salud debería ser totalmente apolítica y atender a todos por igual, dándole sus prioridades a quien más lo necesita y a quien no. Claro. Bueno, y estamos por culminar. Gabriel, orientaciones finales en este sentido. Bueno, las orientaciones es que cuiden su salud visual. Es importante, o que ustedes piensen que ven perfecto. Siempre es importante ir al oftalmólogo, sobre todo los niños en mi parte oftalmológica. Vayan a la consulta, o sea, porque hay problemas como la ambliopía, que es la disminución de la agudeza visual. Y después de los 6 años no tenemos cómo corregirlas como tal, porque ya el ojo comienza adulto. Entonces vayan a la consulta. Es importante que lleven a sus niños y que crean que ven bien. Okay. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros, haber compartido esta serie de temas que son muy importantes y que nos tocan pues, a diario. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.